Popular, tengan ustedes muy buenas noches. Quien habla en efecto es César Celada. Yo soy presidente del Movimiento Popular Sin Techo Perú, pero en esta oportunidad vengo a ejercer mi derecho político como agrupación Vilcapaz. Bueno, compañeros, pero yo no soy aprista, por si acaso, no tengo nada con los apristas, pero no se vayan a confundir. Yo soy mariateguista. Compañeros, el Ágora Popular durante la historia de la lucha contra la dictadura jugó un rol fundamental. Por eso yo quiero saludar también la presencia de mi compañero Leonardo y del Ágora en su conjunto por esta lucha consecuente por la democracia entre la gente, entre los trabajadores. Acá hay algunos puntos que ha tocado el hermano anterior que me parece que son polémicos y creo que el Ágora es justamente para polemizar. Y me parece bien que plantee el tema del contexto mundial y de la guerra, porque en estos días se conmemoran 60 años de la crisis de los misiles. No sé si ustedes se recordarán. Exacto, Cuba. Hace 60 años atrás, la revolución cubana pasó por una crisis política profunda porque estaba a puerta de ser invadido por Estados Unidos de Norteamérica, el imperialismo más poderoso que ha conocido la historia de la humanidad. En ese entonces lideraba Cuba Fidel Castro. Estamos hablando de los años 1961 aproximadamente. Y estaba en el poder en Estados Unidos JFK. ¿Quién era JFK? Muy bien. Han pasado la prueba. John F. Kennedy. ¿Y quién estaba en el poder en la Unión Soviética? Nikita Khrushchev. Y como había una tentativa de intervenir militarmente la revolución cubana, entonces Fidel Castro llegó a un acuerdo con Nikita Khrushchev para que se trasladaran bombas nucleares en barcos, así como 40.000 soldados a la isla. Enterado de eso, Estados Unidos trató de llegar a un acuerdo. Y miren, 60 años atrás, y ahora estamos también con dimes y diretes entre Putin, entre Joe Biden, etcétera, etcétera, sobre la probabilidad de que haya un desenlace nuclear. Después de 60 años. Bueno, al final, como los Kennedy querían atracar la negociación por el tema de los misiles, los servicios de inteligencia norteamericanos terminaron asesinando ¿a quién? Terminaron asesinando a JFK, a John F. Kennedy, John Fitzgerald Kennedy. Y luego matan a su hermano, Robert Jr. Kennedy. 60 años atrás. Lo que hemos visto con Donald Trump después es un asunto similar en el sentido de que Donald Trump trató de desenvolver una presidencia más bonapartista en el sentido del gobierno de Bonaparte, de Napoleón Bonaparte, de imponerse por encima de las contradicciones entre la clase dominante y la clase dominada, es decir, los patrones y los trabajadores, y de esa manera poder poner orden en casa. Por eso es que Donald Trump se pelea con China pero no con Rusia. Es más, con Rusia quería llegar a acuerdos, porque Trump tiene inversiones en Moscú. Las Torres Trump, por ejemplo, siguen en Moscú. Y muchos negocios con varios empresarios rusos. Ustedes se recordarán. Y los servicios del Pentágono, de la inteligencia norteamericana, complotan contra Donald Trump. Por eso es que al final Donald Trump quiso imponer un golpe en las elecciones norteamericanas pasadas. Y hasta ahora Donald Trump está siguiendo una demanda y un juicio político, porque quieren inhabilitarlo para que no postule en las próximas elecciones. Y en este noviembre se definen las elecciones de medio término, porque allá hay elecciones por tercios cada 2 años, como lo que aquí quieren hacer, o querían hacer, renovar el Parlamento por tercios, para que de esa manera la crisis del Congreso sea menor y la gente pueda, entre comillas, decidir
quienes van al Congreso cada 2 años. Y cambiar a aquellos que son más corruptos, entre comillas. Bueno, eso existe en Estados Unidos y vienen las elecciones. Pero eso de que China está apoyando a Rusia, esa media caña. ¿Ustedes han escuchado un pronunciamiento categórico de Rusia de decir que va a enviar tropas a apoyar a Rusia? No hay. Porque China no es cojuda. China se caracteriza por ser un país de la filosofía. Por las puras, Sun Tzu no ha sido de allá. El que escribió el arte de la guerra. Confucio, uno de los sabios más importantes que tiene la historia, también fue de chino. Y ellos piensan las cosas 1000 veces antes de hacerlas. Pero además porque ellos están empecinados en su proyecto de la ruta de la seda. Tienen un montón de inversiones en el sector minero, el sector comercial, incluso financiero, y ahora también en la obra pública. Acá nomás nosotros tenemos 3 grandes minas chinas del Partido Comunista Chino. Tanto que le gusta hablar a los de la derecha, a los fans del señor Rafael López Aliaga, contra el comunismo y todo lo demás, pero no dicen nada de las grandes inversiones del Partido Comunista Chino, porque es el único partido que existe en China, en Chinalco, en Las Bambas, en Marcona. No dicen nada de eso. Ahí sí el comunismo está bien. Pero cuando un partido habla de comunista, o cuando dicen que Pedro Castillo es comunista, ahí sí está mal. Aunque Pedro Castillo nunca dijo que era comunista. ¿Se dan cuenta? La hipocresía. Tampoco dicen que los celulares que nosotros usamos tienen componentes chinos. ¿Dónde son estos celulares? ¿Que somos comunistas todos porque utilizamos celulares producidos con componentes chinos? ¿Se dan cuenta? Entonces, hay mucha hipocresía por parte de los grupos de poder, la gran prensa y todo lo que ustedes ya conocen. El asunto es el siguiente. Ha habido un debate, y hay un debate a nivel internacional si nos acercamos a una tercera guerra mundial. Algunos intelectuales de la talla de Toni Negri, el italiano que incluso participó de guerrillas en zonas urbanas de Italia, fue preso también, entre otros, el mismo Francis Fukuyama, que después de la caída del muro de Berlín dijo que este era el fin de la historia, el fin de la lucha de clases. Después tuvieron que corregirse, porque ellos decían que el desarrollo del capital iba a llegar a tal nivel que iba a surgir un superimperio que iba a gobernar su hegemonía mundial de manera pacífica y armoniosa. Incluso aquí, intelectuales de la talla de Pedro Franque, entre otros, como los que escriben en el diario La República, Sinesio López, el que fue asesor de Paniagua, no me acuerdo ahorita, el gordito, sociólogo también de la Católica, decían de que ya la lucha de clases era cuestión del pasado y de que ya había surgido un imperialismo que de manera armoniosa iba a desarrollar el capital. No pasaron ni 10 años y tuvimos el gran levantamiento de Hugo Chávez en Venezuela. Antes de eso, en el 94, tuvimos la rebelión de los zapatistas en México. Y después todo lo que hemos visto. Guerras en Irak, guerras en Afganistán, guerras en Libia, guerras en Siria, y a Gaddafi en Libia agarraron y lo descuartizaron. Es decir, que el capitalismo, a la misma vez que se desarrolla en sus principios, fue progresista porque pasamos de un régimen feudal basado en relaciones de producción de servidumbre, porque ahí el siervo trabajaba para el patrón sin recibir tierra ni salario. Fue progresista porque pasamos a un nuevo sistema donde los nuevos grupos como los artesanos, los comerciantes que fabricaban zapatos en sus casas o textiles en sus casas, comienzan ya a producir lo mismo, pero en grandes cantidades, en grandes industrias, con el invento de la máquina de vapor. Pero además que fue progresista eso,
porque ya no había siervos, ahora habían obreros. Se hizo sobre la sangre de millones de indígenas, aquí y en toda la periferia. Ahora se ha celebrado el 12 de octubre y colectivos como la ERSH, cantantes de prestigio y de posición política como Pedro Mo, entre otros colectivos, han hecho un evento frente a la estatua de Cristóbal Colón que está aquí, en la avenida Colón. Y han venido los hispanistas y había incluso ahí un conato de pelea. Pero lo que no dice es que ya antes habían civilizaciones aquí que vivían de manera relativamente armoniosa, que no necesitaban para nada que el Imperio Español venga y los colonice. Porque lo que trajo el Imperio Español fue más opresión y más explotación. Y trajeron virus como el COVID, en ese entonces la peste, y murieron millones de indígenas. ¿Se dan cuenta? O sea, el capital tiene elementos progresistas, pero a la misma vez contradictoriamente es destructivo. Y hoy estamos a puertas de una tercera guerra mundial. Porque acuérdense ustedes que antes de que se estalle una guerra mundial, siempre han habido preguerras. Es más, en 1948, cuando Hitler invade Polonia, Francia, la Unión Soviética, Inglaterra, etcétera, etcétera, saludaron, porque dijeron que en Polonia había poblaciones que eran alemanas o descendientes de alemanes. Todos miraron por otro lado. Luego, cuando invade Francia, también se hacen los suecos. Recién reaccionan cuando Hitler invade Londres. Ahí incluso el propio Stalin tuvo que recular porque Stalin había firmado el pacto Ribbentrop-Molotov, pensando que Hitler no iba a avanzar a avasallar a toda Europa. ¡Ojo! Pestaña y ceja. Lo que hemos tenido ahora son también guerras periféricas en el Medio Oriente, en el África, en Yemen, etcétera, como elementos o síntomas, primeros síntomas de una tercera guerra mundial. Eso es lo que se viene. ¿Por qué? Porque el capitalismo, a la misma vez que progresista, es una barbarie. Por eso Rosa Luxemburgo decía, o socialismo o barbarie. En nuestro país, esa crisis mundial se expresa en el alza de los víveres de primera necesidad, porque el pollo, el huevo, el pan, todo está subiendo. El petróleo se ha disparado. Y por eso es que en abril de este año hubieron revueltas populares en todo el país, que la derecha trató de capitalizar pero que no pudo. Y Castillo, por su carácter institucionalista, ha terminado en un callejón sin salida, que es el callejón sin salida también al que nos llevó Velasco. Y aquí vamos a polemizar, con mucho respeto, de manera alturada. Porque Velasco, si bien es verdad, dio una ley de reforma agraria, legalizó en el sur y en la Sierra Central lo que ya los campesinos habían tomado de facto, que es la tierra. Porque ya los campesinos habían tomado la tierra. Solo en el norte, que siempre se ha caracterizado por ser más conservador, la reforma agraria de Velasco tuvo acogida. Pero después ya existía reforma agraria de facto. Es más, en el contexto en que interviene Velasco, es de una revolución social campesina. Si no hubiera intervenido Velasco, aquí había una guerra civil. Y Velasco, a la misma vez que tiene elementos progresistas, porque aumenta el presupuesto de la educación, aumenta el presupuesto de la salud, como decía el compañero que me decía la palabra, y oficializa el quechua, reconoce las poblaciones, etcétera, etcétera. Pero a la misma que hacía eso, por su carácter nacionalista, desarrolla el Grupo Romero, porque expropia a los italianos el Banco de Crédito del Perú, el BCP, y se lo da al Grupo Romero. Y de esa manera potencia el desarrollo de un gran grupo de poder económico, que es el Grupo Alicor. ¡Ojo! Ahora Antauro trata de capitalizar el descontento popular con Castillo, pero plantea las mismas ideas que nos van a llevar a un nuevo callejón sin salida.
Ahora, ¿ustedes creen que en realidad Antauro, con todo respeto, yo lo he visitado a Antauro cuando está preso, tengo compañeros, amigos que están con él, creo que es un tipo que tiene convicciones, ojo, porque tomar una comisaría tampoco no lo hace cualquiera, ojo, con todo respeto. Pero creen que va a matar, va a fusilar a su hermano Yanda, en realidad creen que lo va a fusilar. Va a fusilar a su nuevo hijastro, el hijo de la señora Ina Andrade, que es el que ha estado detrás de el negocio político cuando hicieron la campaña, cuando se cerró el Congreso de la República para las listas para el Congreso de la República. No sé, me dejo entender. Ahora, para terminar, estamos en una crisis muy jodida, muy profunda. Es una crisis del sistema, de todo el régimen político y la forma como está organizada toda la sociedad. Todo está podrido. Ya ni qué hablar de nuestros antiguos filósofos. Todo está muy podrido, no necesitas poner el dedo para que salga la pus, porque la pus está por todos sitios. Pero hemos llegado a este callejón sin salida, no solamente por el golpismo, que ha agarrado fuerza ahora con la victoria del señor Rafael López Aliaga. Pero ojo, una victoria pírrica, si lo vemos desde el punto de vista que ha ganado cerca de con el 23%. Antes Castañeda, Andrade ganaban con el 60, 70% de los votos. Y si ustedes ven, la votación se divide en términos de clase social, porque López Aliaga gana en los distritos más pitucos, mientras que la centro derecha gana en los sectores populares. Acá hay otro balance y otra polémica que hay que tener con la centro izquierda, la señora Verónica Mendoza, del señor Marco Arana, que se pintaron como la gente que iba a luchar por los derechos de los trabajadores. Y miren, han terminado casi desaparecidos del mapa político nacional. ¿Por qué? Los sin techo luchan por vivienda. Y el Frente Amplio, cuando la señora Mirta Vázquez llegó a ser presidente legislativo, aprobó una ley, la 31-31-3. Esa ley es proinmobiliaria. Es a favor de los grupos de poder económico y financiero. Pero nadie dice nada de eso. Se disfrazan y posan de ser luchadores de izquierda, etc. Y al final terminan aprobando leyes a favor de los grupos de poder económico. ¿Me entienden? Ahora, Castillo está en una crisis jodida y le han perforado el primer círculo de confianza porque han ganeado a sus operadores políticos y sus cuadros más importantes. Y eso porque él ha firmado un montón de actas y ha venido moderándose, institucionalizándose, sin dejar que el movimiento popular y obrero logre avanzar con un plan de lucha para cerrar una vez el Congreso e imponer una realmente asamblea constituyente que le dé poder a los trabajadores. Muchas gracias. ¡Que viva la